Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Luis Gutiérrez. Actualmente estoy matriculado en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAM. Presento mi carnet. En esta oportunidad voy a explicar el ejercicio 5 de la tarea 1 de electromagnetismo. Es un entorno kit de circuito CD online que pues no lo brindó pues la guía. Entonces nos dice que en el punto A es construir un circuito para encender una bombilla. Nos dice que explicar ¿qué sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje? Aquí tenemos el experimento. Si nosotros disminuimos el voltaje, va a disminuir la intensidad del brillo. Y si lo aumentamos, obviamente pues va a aumentar más el brillo. Se evidencia que cuando cambiamos el voltaje de la fuente, en este caso la batería que utilice, la intensidad del brillo del bombillo varía. Cuando aumentamos el voltaje, su brillo es más intenso, pero si disminuimos el voltaje, su brillo es de menor intensidad. B. Construir un circuito para encender dos bombillas. Aquí dice, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Para que suceda esto, necesitamos hacer un circuito en serie para que cuando apaguemos, para cuando encendamos o abramos el interruptor, se apaguen las dos bombillas. Lo mostramos aquí. Aquí están las dos bombillas encendidas. Si abrimos el switch para que no pase la corriente, se van a apagar. Esto es porque es en serie. Después nos dice que si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanece encendida. Para hacer esto, tenemos que utilizar un circuito en paralelo. Utilizamos un circuito en paralelo, le hicimos un interruptor en uno de los bombillos, de las bombillas. Aquí están encendidas las dos bombillas. Si apagamos una, la otra tiene que estar encendida. Para eso colocamos un interruptor, abrimos el interruptor, no pasa la corriente y pues continúa encendido el otro bombillo. Por último nos dice diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro con dos conectadas en paralelo. Compara lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia para un circuito. Utilizar los medidores virtuales. Aquí hicimos el circuito en serie con las dos resistencias. Medimos corriente, medimos voltaje con batería de 9 voltios. El voltaje es la mitad cuando está en paralelo, cuando está en serie, perdón, es 4.5 voltios y es 0.4 amperios o 0.45 amperios cada resistencia. Lo hacemos en paralelo y el voltaje de cada resistencia es de 9 voltios y su amperaje es 0.90 amperios. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí tengo pues, la explicación. Cuando las resistencias se conectan en serie, el voltaje se reduce a la mitad. Y pues cuando está en paralelo, su voltaje es de 9 voltios, o sea, es igual al de la fuente. Aquí dice que midamos la intensidad de la corriente, pues la medimos, aquí están los mismos valores que ya había mencionado. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad, entonces aquí hicimos pues el proceso matemático, R1 más R2, aquí pues nos da 9 voltios, que es pues lo que colocamos en la fuente de batería, 20 ohmios es la suma de las dos resistencias, nos da la intensidad total, y en paralelo, perdón, aquí me confundí, no lo modifiqué, nos da 1.8 amperios, que es igual a 0.90 amperios, miliamperios. Después dice que comparemos el literal 2 y 3. Los resultados de la corriente son diferentes, ya que en el circuito en serie las resistencias están conectadas de extremo a extremo, haciendo que el flujo de la corriente tenga una sola ruta,
Por esta razón nos dio 0.45 amperios para cada resistencia. En cambio, la corriente de las resistencias en el circuito paralelo son de 0.9 amperios, debido a que la intensidad de la corriente se suma por su distribución en la conexión del circuito. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.